Análisis de los jueves en Tele 13 Noche. Saludamos a la abogada Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Bienvenida. Muy bien, Álvaro, gracias. Al cientista político, máster en Relaciones Internacionales, Patricio Gajardo. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros como todos los jueves para hablar, bueno, de lo que hay que hablar, de los resultados del domingo. No nos habíamos visto, así que una línea para comenzar el análisis, Grace. Bueno, estábamos conversando con Pato antes de entrar, que lo que preveíamos para el Partido de la Gente fue tal cual lo dijimos el jueves pasado, se cumplió completamente. Que iba a ser una sorpresa, pero al revés, que no iban a tener buenos resultados, y es cosa de ver cómo quedó en la constitución del nuevo consejo, en que el PDG no tiene ningún tipo de representación, que Republicanos efectivamente iba a sacar una alta votación. Y que el Frente Amplio también iba, como decía el Pato el jueves pasado, que el Frente Amplio también iba a tener una buena votación. Acá lo sorprendente es, claro, es cómo Chile Vamos finalmente se vio disminuido muchísimo con las elecciones, y cómo el Partido Republicano lo supera en bastante número, digamos. Sí. Pato, ¿por qué pasó eso? A ver, un masazo. Fue un masazo político, sin lugar a duda. Yo creo que va a generar una sensación térmica importante, porque no tiene impacto en términos de cambios en el Congreso, pero hay una sensación térmica que va a producir, o sea, eso es inevitable. Ahora, ¿por qué pasó? Yo te diría que primero hay que reconocer que el Partido Republicano hizo una buena campaña. Sí. Sí. Eso es verdad, sí. Y yo creo que quedó claro en la franja política, clara, concreta, y generó un link emocional creíble, y hay una crisis de credibilidad de todo el sistema de partido, y yo creo que eso incidió, pero hizo un buen trabajo en equipo. Claro, lo que hizo finalmente el Partido Republicano es capturar el discurso más popular, digamos, y lo que comentábamos en algún minuto, que lamentablemente mucho de esa temática no es temática de una constitución, digamos, ya, y recoger ese malestar con esa pequeña trampa, digamos, de que en una constitución no se solucionan necesariamente ese tipo de conflictos o de preocupaciones. Y bueno, yo creo que acá también la apuesta que hizo la presidenta del PPD de ir en listas separadas para ampliar la base de apoyo no fue tal. Es cosa de ver los resultados de esa alianza PPD, Partido Radical y DC, que tampoco tuvieron los resultados. Los cálculos que hacen dentro de los partidos del Frente Amplio, por ejemplo, es que si hubiesen ido en una sola lista, ¿habría servido? ¿Habrían obtenido, no sé, 3, 4 consejeros más o no tanto? A ver, ahí habría... Es difícil hacer esa proyección, la verdad, es bastante complejo. Sí. No sé. Claro. Pero finalmente 3 o 4 más tampoco hubiesen cambiado el escenario actual. Del total, finalmente, de la capacidad o no tener capacidad de veto. Finalmente no hubiese cambiado el escenario. Ahí donde más habría afectado, Grace, no sé qué piensas tú, es la distancia, o sea, que no fueron juntos el Partido Socialista y el PPD. Claro. Yo creo que eso sí generó un impacto, porque hay como una especie de alianza estratégica más o menos consolidada, y que se rompe cuando el Partido Socialista decide ir con Chile, con Aprueba Dignidad. Claro. Y lo otro que afectó, yo te diría que básicamente Chile Vamos, fue la negociación en términos del acuerdo del 12 de diciembre. No te olvides que un sector importante de la derecha, y bueno, y ahora quedó más claro con el resultado, era contrario a que se llevara a cabo un nuevo proceso constitucional. Exacto. Y se generaron una nueva convención. Y como el Partido Republicano no participó en el acuerdo, yo creo que ahí tenía una ventaja comparativa en términos de mensaje, que aparecía con un nivel de credibilidad que evidentemente ni la UDI, ni Renovación Nacional, ni Evópoli podían tener esa misma. Me quiero meter en el post-conclave. Ayer se reunió el gobierno, Cerro Castillo, se reunieron los republicanos en Casablanca. Trascendió poco de los republicanos, están más herméticos después de eso. Pero quiero saber cómo crees que se reorganiza las fuerzas de gobierno con todas estas ideas que están dando vueltas de que el Frente Amplio sea un solo partido, que invitar a la democracia cristiana, que los partidos que eran de la concertación sean ahora una federación de partidos de centro-izquierda. Todas esas ideas, ¿cómo conversan? Sí, a ver, yo creo que efectivamente todos los partidos que integran
ideas progresistas, acá yo creo que tienen que primar finalmente el pragmatismo. Es cómo también se le pone freno o no a ideas ultraconservadoras que propugna el Partido Republicano. Entonces, cómo se alinean todos esos partidos, incluyendo yo también creo la democracia cristiana, ahora que su sector quizás más duro ya no está, digamos, como Rincón, Walker, Chaín, por ejemplo, que ya no está, que están fuera de la democracia cristiana. Entonces, cómo todos esos partidos se alinean para poder llevar a cabo finalmente transformaciones importantes que el país... y ojo, hay que tener cuidado, porque no todo el apoyo al Partido Republicano tiene que ver con el apoyo propiamente tal al partido y a las ideas del partido. Acá yo creo que lo que decíamos anteriormente, acá sedujo mucho el discurso de su campaña, pero no necesariamente tiene que ver con una adhesión a su doctrina, a su ideología. Entonces, y por otro lado, tanto el oficialismo como los partidos que se entienden más progresistas, como ponen un freno a las ideas ultraconservadoras del Partido Republicano. Y ahí yo creo que, como les digo, yo creo que acá el pragmatismo tiene que primar, y es cómo avanzamos también en distintos tipos de proyectos, como lo es la reforma de pensiones, por ejemplo. Sí. ¿Cómo detiene esta sangría Chile Vamos, Pato? A ver, yo creo que primero el liderazgo aquí pasa al Partido Republicano. Así, es como un poco el mismo fenómeno del Frente Amplio cuando llega al gobierno. Es decir, una cosa es ser contestatario, ser denunciante, no participar en el acuerdo del 12 de diciembre, entonces colocarse en el palco y criticar todo lo que se pueda criticar. Pero ahora el liderazgo lo va a tener que asumir el Partido Republicano. Y el Partido Republicano tiene una propuesta que es básicamente llegar a ser... llegar al gobierno, llegar a ser una mayoría. Entonces, lo peor que le podría pasar al Partido Republicano es que en diciembre se rechazara la propuesta constitucional. O sea, eso tendría un costo enorme en términos de la imagen del Partido Republicano. Entonces, el Partido Republicano, y concordando con Grace en el sentido que yo no creo que represente en términos de idea, porque es claramente un partido conservador. Yo en ese sentido nunca he definido al Partido Republicano como un partido de ultraderecha, sino que es un clásico partido conservador, con componentes muy propios, pero ojo, si uno analizaba, por ejemplo, la propuesta de programa de gobierno de José Antonio Kast, en que algunas ideas eran de ultraderecha. O sea, por ejemplo, la de la primera vuelta. Efectivamente, la versión 1 de primera vuelta, en que, por ejemplo, se proponían centros de detención extraoficiales, digamos, distinto a las comisarías, etcétera, digamos, casi rayando en la clandestinidad, digamos. Entonces, no etiquetar eso como de ultraderecha me parece que... ¿Y la posibilidad que se modere ahora que es mayoría A ver, yo creo que acá... Ya se desmarcaron un poco, por ejemplo, lo que es Kaiser, que Kaiser dijo, a ver, nosotros acá no firmamos Nike, por lo tanto los 12 puntos nosotros no nos obliga. Y claro, y ahí el Partido Republicano sale a... Pero Silva señaló que iba a cumplir los 12 puntos. Claro, por eso te digo, ahora el Partido Republicano dice, nosotros vamos a cumplir esto. Lo que sí a mí me parece que va a ser interesante, cuál es el proceso de Chile Vamos, porque finalmente... ¿Cómo detiene esto? ¿Cómo se detiene esto? Porque finalmente, ¿cómo se diferencia a republicanos? Porque yo lo veo en que si no logra diferenciarse y marcar un perfilamiento propio como Chile Vamos, es pavimentarle el camino a la presidencia a José Antonio Kast. Y yo veo, fíjate que va a venir un periodo de polarización. Y de polarización me refiero a ¿en qué sentido? Primero, un remesón en Renovación Nacional, que es un partido que está muy fragmentado, muy dividido. Yo creo que la UDI va a saber manejar la situación, porque tienen puntos de convergencia ideológicos más próximos al Partido Republicano, y tienen una estructura más sólida también. Exacto. Bueno, de hecho, Sandón en las últimas declaraciones dijo, que tenía que irse más hacia el centro, dentro del espectro de derecha, digamos, irse más al centro. Más al centro. Y claro, y eso pretende desmarcarse del discurso republicano, porque necesitan diferenciarse. Necesito preguntarle a Pato, muy breve. ¿Crees que Kast se va a moderar el Partido Republicano con esta mayoría que obtuvo inesperada para ellos? Yo
creo que tiene una ecuación muy compleja y muy parecida al Frente Amplio, que es, yo insisto, es asumiendo la segunda vuelta, y te comparto tu opinión, Grace. La versión 1 y versión 2 republicana, digamos. Asumiendo la segunda vuelta, yo creo que el Partido Republicano va a tener que mantener los principios, porque eso es lo que le da consistencia, coherencia y credibilidad, que es lo más importante, pero con una postura moderada, y yo creo que ahí tiene la justificación, que a pesar de no haber participado en el acuerdo, sí se sometió a unas reglas del juego que tiene que aceptarlas. Patricio Guajardo, Grace Smith, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Un placer. Que estén muy bien, buenas noches.